Me confirman con un amén. Vamos a leer en el libro de Jonás, capítulo 1, del 1 al 17. Del capítulo 1, del versículo 1 al 17. Amén. Y leemos la palabra del Señor con la dirección del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y dice así: Jonás huye de Jehová. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis. Y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave, para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suerte, para que sepamos por causa de quién nos ha de venir este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Y entonces le dijeron ellos: decláranos ahora, ¿por qué nos ha venido este mal? ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres te vinieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se los había declarado. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se había embravecido más y más. Y él les respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará. Porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se había embravecido más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Amén. Señor y buen Padre celestial, en esta hora, Padre, yo, Dios mío, te pido junto con todos mis hermanos, en el dulce y poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, que sea, Padre querido, su Santo Espíritu a través de su sierva, Señor, hablando, mi Dios, enseñando, redarguyendo, alentando primeramente, Señor, la vida de tu sierva, Padre, y la vida de cada uno de tus hijos, Jesús. Enséñanos, guíanos, instrúyenos cada día, Padre. En tu dulce nombre, Jesús, te lo pedimos. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. El tema de esta noche, mi amado hermano, se llama: así huyas, de ahí Dios te traerá. Amén. ¿Cuántos le dan la gloria al Señor en esta noche? Amén. Le damos gracias a Dios porque Dios es bueno, amado hermano. Dios es bueno. Siempre es bueno nuestro Dios. Amén. Hermano, yo leía este texto bíblico, le decía al Señor:
dime qué le hablo a tu pueblo. Enséñame primero a mí para yo también poder transmitir lo que tú me enseñas, lo que tú me instruyes, cómo tú nos edificas, ¿verdad? Y nos muestra cada día su palabra, ¿no? Y los misterios de su palabra. Y a veces podemos leer el texto muchas veces y cada vez que lo leamos, Dios siempre tendrá un mensaje nuevo, un mensaje fresco para usted y para mí, amén. Que nos anime, que nos aliente, que nos ayude a seguir adelante. Mientras yo leía este pasaje bíblico, me llamaba mucho la atención y pude observar muchas cosas, como el que, por ejemplo, en el que así nosotros huyamos, Dios nos encontrará. Algo muy importante que también me mostraba el Señor es que nuestra rebeldía también podría perjudicar a las personas que nos rodean. Dios nos enseña además que demos de gracia lo que por gracia hemos recibido. Y otra parte muy importante es que debemos morir cada día para que la unción del Señor, de su Santo Espíritu, pueda crecer en nosotros. Amén. Amado hermano, nosotros leemos este primer capítulo, ¿verdad? Y dice que vino palabra de Jehová nuevamente a uno de sus profetas. En este momento el Señor había elegido a Jonás, otro de sus pequeñitos. En aquellos tiempos, amado hermano, no era como en estos tiempos que nosotros gozamos del regalo precioso de la gracia, donde la presencia del Espíritu Santo es derramada sobre todo aquel que cree en Jesucristo. Nosotros tenemos ese regalo, esa facilidad que Jesús dejó de que cada uno de nosotros los que estamos aquí somos el templo del Espíritu Santo. En aquellos tiempos no era así, amado hermano. En aquellos tiempos eran unos cuantos escogidos, los llamados a pregonar las buenas nuevas al pueblo de Israel. Y también eran ellos pues los que prevenían, los que iban a alertar al pueblo de Israel acerca de su rebelión, para que se vuelvan de sus malos caminos, porque Jehová tenía juicio para ellos. Y Jonás era uno de esos pequeñitos, era uno de aquellos escogidos de aquel tiempo que había sido llamado para pregonar al pueblo de Israel. Y no solamente al pueblo, sino que también aquí en este pasaje bíblico, el Señor dice que lo llamó a Jonás y le dijo que vaya ¿a dónde? A Nínive. Amado hermano, Nínive dice que era una gran ciudad, pero era una ciudad que se caracterizaba por su gran rebelión. Dice, según el estudio bíblico, era una gran ciudad donde se caracterizaba por la maldad y por los sanguinarios de su gente. La gente que habitaba ahí era más o menos como en los tiempos de ahora que estamos viviendo aquí en nuestro Ecuador, que para demostrarnos y amedrentarnos al pueblo, ¿qué hacen? A las víctimas las degollan, los avientan por ahí, ¿verdad? ¿Con qué objetivo? Con el fin de decirte, mira, yo soy sanguinario, soy capaz de hacerte esto, y si tú no me temes, lo mismo te va a pasar. Así era aquella gente de Nínive, amado hermano. Era una gente altiva, una gente con un corazón rebelde, era una gente idólatra, donde la maldad se había elevado a tal punto que dicen las Escrituras que la maldad de Nínive había subido ¿a dónde? A la presencia de Jehová. Amado hermano, Nínive era un pueblo que se había extraviado en gran manera. Y fue escogido Jonás por Jehová para que vaya a pregonar y decirles y alertarlos y decirle a aquel pueblo que si no se convierte de sus malos caminos, en 40 días serían destruidos. Amén. Gloria sea al Señor. Jonás, amado hermano, dice en las Escrituras que cogió, por aquí es más derecho, y en la primera embarcación que pudo él tomar, se fue. Amado hermano, muchos al leer este texto bíblico, pues Jonás es un personaje muy conocido, ¿verdad? Lo conocemos como el profeta cobarde, aquel profeta que huyó, el profeta rebelde.
Pero amado hermano, si nosotros nos podemos un poquito en los zapatos de Jonás, ¿no? Nos pudiéramos también entender un poco. Imagínese usted en aquel tiempo ir a predicarle a un pueblo tan sanguinario. Yo me imagino que Jonás se la pensó muy bien. Jonás escuchó la voz de Jehová. Jonás dijo, bueno, Señor, tú me mandas. Era una ciudad temible, hermano. Si nosotros a veces tenemos miedo a abrir la boca delante de una autoridad o delante de alguna persona y predicar el evangelio, imagínese el terror que habrá sentido Jonás. Yo me imagino que Jonás se vio hasta desmembrado, porque dice que eso caracterizaba. Dice que ellos sacaban de sus víctimas las narices, los ojos y los botaban, así los esparcían, para que vean los fuertes, los temibles, los sanguinarios que eran ellos. Entonces yo me imagino, amado hermano, me pongo un poquito en los zapatos de Jonás y digo, este varón quizás tuvo temor y desobedientemente huyó. A veces, amado hermano, nosotros pensamos que rebelde es todo aquel que se va agresivo en contra de nosotros, que se nos revela de frente. No, amado hermano, usted y yo podemos ser rebeldes hasta en perfil bajo, porque desde el momento que usted y yo sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos, ya estamos en rebelión en contra del Señor. Amén. Gloria al Señor. Amado hermano, otra parte que podemos ver también en Jonás es que Jonás no tuvo la suficiente confianza en Dios. Jonás temió. Él, antes de poner su confianza en aquel que lo había enviado, él se puso primero en sus zapatos y dijo, aquí me matan. Me imagino, amado hermano, que también se pasó por la mente de Jonás, ¿cómo puede ser que Jehová mande a prevenir a un pueblo tan rebelde? Amado hermano, usted y yo como seres humanos, muchas de las veces, como seres humanos, lo vuelvo y lo repito, a veces pensamos que hay cierta gente tan mala y nosotros decimos los buenos se mueren y los malos siguen viviendo. Amado hermano, pero aquí nos damos cuenta de la gracia del Señor. Si nos ponemos a reflexionar un poquito, la gracia y la misericordia de Jehová también estaba en aquellos tiempos. Porque antes de destruir aquel pueblo por ser tan rebelde, Dios tuvo misericordia y los mandó a advertir. El Señor nos muestra una vez más, amado hermano, que Él mira lo que usted y yo definitivamente no miramos. Porque nosotros, en cuanto nosotros somos heridos, o cuando alguien se nos levanta, o cuando vemos que alguien está en perversidad, nuestro corazón enseguida, ¿qué desea? Justicia a todo costo. Sin embargo, Dios nos enseña en este pasaje bíblico que aún del más perdido, aún del más sanguinario, Dios tiene misericordia. Y que usted y yo no somos jueces, amén. Y que usted y yo debemos darle paso al único que es juez y juzgador de cada uno de nosotros, amén. Que es Jehová de los ejércitos, aleluya. Santo es el Señor. Otra parte importante y que me llamaba mucho la atención y por el cual yo le puse el título, así huyas, de ahí Dios te traerá. Seguimos el texto bíblico, la narración nos dice que Jonás cogió y huyó. La primera embarcación que él vio, huyó antes de que su vida pereciera. Amado hermano, nosotros muchas de las veces, por temores, amén, porque a veces hay muchas cosas que nos hacen rebelarnos en contra de la voluntad de Dios. Quizás son nuestros temores, quizás puedan ser, amado hermano, nuestros conflictos internos. Existen tantos obstáculos para que a veces nosotros rebelemos nuestro corazón en contra de Dios y nos hacen huir. Y nos hacen huir porque queremos pasar ese trago amargo, porque nadie quiere pasar un dolor, nadie quiere sacrificarse, nadie quiere sacrificar su vida por causa de Cristo. Porque es difícil, amado hermano. Pero la Biblia nos enseña que cuando usted es un escogido, usted puede irse a la China, esconderse debajo del edificio más alto
y de ahí lo traerá Jehová. Amén. Amado hermano, Jonás se fue y ha de haber dicho, me libré. Pero de la mano de Jehová nadie se libra. Amén. Jonás ha de haber dicho, aquí me libré, estoy tranquilo. Quizás Jonás dijo, estando en otra ciudad ya no existirá Jehová. Pero Jehová es un Dios omnisciente y es un Dios omnipresente. Amén. Que escóndase donde nos escondamos, de ahí el Señor nos sacará porque el Señor todo lo ve. Amén. Gloria al Señor. Y dice que en cuanto Jonás comenzó a huir, se levantó una tormenta enorme. Muy enorme, hermana, donde aún ellos, los que iban en la embarcación, no siendo un pueblo escogido, porque ellos eran de otras naciones, comenzaron a imaginarse, bueno, ¿por qué estará? Recordemos que Jehová y las tierras aledañas, ¿verdad?, al pueblo de Israel escuchaban de un Dios que se llamaba Jehová, que era un Dios temible. El Dios de los judíos, el Dios del pueblo de Israel, era un Dios renombrado, pues hermano. Así como nosotros hoy en día sabemos de ciertos dioses de ciertos países, Jehová de los ejércitos, el gran yo soy, era muy conocido. No solamente por su pueblo, sino por pueblos y tierras cercanas. Amén. Amado hermano, y ellos sabían y decían, bueno, Dios mismo dándoles el entendimiento y diciendo, bueno, algo está pasando aquí. Esto no es por gusto. Estando bien, yo me imagino que ellos, como personas que navegan siempre, ellos conocen muy bien el ambiente, las tormentas que se vayan a dar, porque recordemos que estos hombres son conocedores de su trabajo. Entonces para ellos era un poco complicado entender por qué se había embravecido el mar. Y dice que echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Yo me imagino que Jonás sabía que la suerte iba a caer sobre él, porque Jonás sabía lo que estaba haciendo. Amén. Usted y yo sabemos el llamado. Usted y yo sabemos para lo que fuimos llamados. Amén. Dice la palabra del Señor que Él nos escogió. ¿Desde cuándo? Y desde antes de la fundación del mundo. Cuando ni siquiera era amado hermano, su mamá y su papá habían nacido, usted ya estaba predestinado con un propósito. Amén. Y dice la palabra del Señor que nosotros somos llamados a la gran comisión. ¿Y cuál era la gran comisión? Predicar el evangelio de Jesús. Dar de gracia lo que por gracia se había recibido, que era la salvación. Amén. Para eso, amado hermano, usted y yo hemos sido elegidos, para pregonar la palabra con el evangelio, predicando el evangelio a toda criatura, no haciendo acepción de personas, porque muchas de las veces, amado hermano, cuando venimos a Cristo Jesús y el Señor nos comienza a limpiar y nosotros comenzamos a santificarnos, ¿verdad? Pero que cuando aún nos falta esa intimidad y esa revelación de parte del Señor a nosotros, a veces nos llenamos de mucha letra, amado hermano, y olvidamos al Espíritu Santo y la gracia por la cual usted y yo fuimos llamados. Y nos comenzamos a convertir en fariseos. Nos comenzamos a convertir en fariseos, en sepulcros blanqueados que cuidamos solamente lo externo. Y comenzamos a hacer acepción de personas. Nos comenzamos a convertir en jueces, cuando el único juzgador, como lo decíamos, es el Señor. Amén. Jonás sabía, amado hermano, que por él se había embravecido el mar. Amado hermano, y estaban al punto de perecer aquellos marineros inocentes, porque ellos estaban haciendo su labor cotidiana. El que estaba de huida, el prófugo, era Jonás. Amén. Sin embargo, ellos estaban al punto de perecer. Amado hermano, esto también nos deja una gran enseñanza. Mientras yo lo leía, el Señor me decía, cuando usted y yo entramos en pecado, amado hermano, cuando usted y yo entramos en rebelión contra Dios, porque a veces usted y yo nos convertimos en un obstáculo para el propósito de Dios. Cuando nosotros revelamos nuestro corazón del Señor,
Muchas de las veces, amado hermano, nosotros huimos y retrasamos el propósito de Dios, porque Dios dice que Él cumplirá. Él cumplirá el propósito por el cual usted y yo fuimos llamados. Que a veces, amado hermano, por nuestra rebeldía, que a veces por nuestro temor, porque incluso tenemos temor a ser rechazados, porque de repente usted fue escogido de la farándula, porque de repente usted era una figura pública, porque de repente sus amigos, usted ya no va a encajar en ese círculo, porque de repente aquellos hombres o aquellas mujeres con las que usted compartía una vida mundana, ya no lo van a hacer parte de ese círculo porque vamos a ser rechazados. Y a veces ese temor nos hace escoger la embarcación más rápida. Pero déjeme decirle, amado hermano, que cuando usted y yo escogemos un camino incorrecto por huir del propósito de Dios, ese camino nos llevará al fracaso. Y no se asombre, yo le traigo una mala noticia para nosotros como humanos. Mientras más usted y yo querramos huir del propósito del Señor, o de lo que más nosotros le tengamos miedo, a eso nos llevará el Señor. A eso nos conducirá el Señor, a hacer lo que Él quiera, porque Él hace como Él quiere en la vida de cada uno de nosotros. Amado hermano, no se asombre que de repente usted tenga planes, usted tenga ya muchas metas trazadas, usted ya haya elaborado un futuro brillante y que de repente Dios le frustre sus planes. No se asombre, porque cuando usted y yo somos escogidos, Dios a veces cambia nuestros planes. Amén. Pero dice la palabra del Señor que sus planes son de bien, sus propósitos siempre serán para bien. Muchas de las veces, amado hermano, usted y yo nos vamos tras una vida vana, buscando antes las añadiduras antes que el reino de los cielos. Nosotros somos al revés, queremos formarnos como cristianos de una forma al revés, buscando antes las añadiduras, buscando otros caminos, y luego dejamos los caminos del Señor, para luego el propósito de Dios, porque principal es la vida secular que yo tengo. Pero déjenme decirle, amado hermano, que eso nos traerá frustración y fracaso. Y a veces, amado hermano, como a Jonás, que le comenzó a levantar una tormenta, el Señor levantará tormentas en nuestras vidas. No se asombre, mi amado hermano, que las tormentas comiencen a levantarnos, comiencen a levantarse, porque el Señor va a provocar esas turbulencias en su vida y en la mía, porque Él nos tendrá que hacer regresar para cumplir lo que Él nos ha demandado. El Señor sabe cuál es la misión que usted y yo tenemos. Amén. Así que el Señor tendrá que levantar turbulencias. Y ojo, amado hermano, que muchas de las veces cuando nosotros nos queremos mantener en esa rebelión, cuando no queremos entregarnos al Señor, cuando no queremos menguar, porque la palabra del Señor dice que nosotros debemos menguar para que la unción del Espíritu Santo crezca en nosotros. Cuando usted y yo, amado hermano, nos ponemos en rebelión en contra del Señor, aún las personas que más amamos pueden sufrir las consecuencias. El resto de la tripulación era inocente, el prófugo era Jonás. Sin embargo, como el barco estaba al punto de perecer, iban a perecer todos los que estaban dentro. Si Dios no los apercibía y si Jonás mismo no hubiera aceptado que él era el problema y pidió que lo echen, hubieran perecido. La palabra del Señor, amado hermano, nos dice que la maldad y el pecado de los padres pagarán los hijos en la tercera y cuarta generación. Amén. Cuando usted y yo comenzamos a rebelarnos en contra de Dios y comenzamos a tomar caminos equivocados, y que lo sabemos, porque lo sabemos, amado hermano, es muy rara vez que tomemos un camino porque no lo conocemos. Muchas de las veces estamos conscientes del camino que estamos tomando, pero pensamos que no sucederá nada. Pero, amado hermano, estamos mal.
maldición a veces traemos no solamente a nuestras vidas, sino a la vida de los que más amamos. Y por eso tenemos nuestras familias enfermas, por eso tenemos nuestros padres enfermos, por eso hay maldiciones que nos alcanzan, amén. Porque nosotros no hemos menguado, amado hermano. Amén. Y a su nombre. ¿Quién vive? Gloria al Señor. Dice que cuando Jonás fue tirado al mar, había un gran pez esperándolo. Amado hermano, imagínense que nosotros caigamos en la boca de un gran pez. No sabemos qué pez era, porque eso no lo menciona, ¿verdad? Pero solo que el tiburón se le acerque y ya lo va desmembrando. Pero lo milagroso aquí es que Jonás llegó enterito y se mantuvo enterito los 3 días y las 3 noches en el estómago del pez. Esto nos muestra una vez más la fidelidad a favor de su pueblo rebelde, amado hermano. Porque aun cuando nosotros nos vamos rebeldemente en busca de otros caminos, como el hijo pródigo, el Señor nos trae con misericordia. Y misericordia porque no permite que perezcamos, aunque Él tiene que a veces comenzar a sacudir y levantar tormentas para que usted y yo volvamos. Porque el Señor, nosotros somos tan duros de servir, amado hermano, que si viene un hermano y nos dice, mira, arrepiéntete de lo que estás haciendo, estás en un mal camino, no lo entendemos. Nosotros necesariamente esperamos que el Señor nos dé un sacudón para venir fracasados, pero bueno, fracasados y todo, el Señor nos trae nuevamente a su redil para levantarnos nuevamente en victoria y que la misión y el propósito que usted y yo tenemos se cumpla. Amén. Gloria al Señor. Amado hermano, otra parte maravillosa, como les decía, era acerca que decía que demos de gracia lo que por gracia hemos recibido. Amado hermano, yo me imagino, como lo decía al principio, que quizás Jonás le ha de haber dicho al Señor, ¿tú crees que sea justo que yo exponga mi vida por un pueblo tan pecador? O sea, irle a predicar que se salven aquella gente que merece morir. Yo creo que usted y yo hubiéramos hecho lo mismo que Jonás, porque lo primero que hacemos es pensar que el pecador merece la muerte. Amado hermano, pero Cristo Jesús, cuando Él murió en la cruz y nos extendió su misericordia a usted y a mí, que no pertenecíamos al pueblo, amén. Usted y yo no somos merecedores de la gracia ni de la salvación de Jesucristo. ¿Qué ha hecho usted por el Señor? ¿Qué méritos hemos hecho delante del Señor para haber merecido aquella gracia tan grande? No teníamos nada que ofrecerle al Señor, ni siquiera nuestro corazón, porque aún en nuestro corazón nosotros nos rebelamos en contra de Dios. Es hermosa esa alabanza que dice, ¿qué vistes en mí? ¿Qué hice de bueno? ¿Qué te puedo ofrecer si con mis manos vacías vengo a ti? Amén. Sin embargo, amado hermano, aún en medio de nuestra infidelidad, el Señor tuvo misericordia, amado hermano, y nos permitió nosotros también ser salvos. Pero nosotros cuando venimos a Cristo, muchas de las veces, amado hermano, como lo decía hace un momento, nos convertimos en jueces. Y si vemos que algún hermano cae, o que algún hermano anda un poco errado, comenzamos a convertirnos en juzgadores. Cuando el papel suyo y el mío no es de juzgar al hermano, aunque se encuentre tal vez en un camino equivocado, porque hay muchos Jonás aquí, amén. Habemos muchos, hermanos. Muchos extraviamos el camino antes de que el Señor nos vuelva a levantar, aún conociendo la palabra del Señor. Pero su deber y el mío, amado hermano, no es extender nuestro dedo para juzgar a nadie, ni para perseguir a nadie, sino orar, amado hermano, porque la oración de los santos, el orar los unos por los otros, extiende la misericordia del Señor, amado hermano. Y nos permite levantarnos. Va a ser su oración la que levante al hermano que está caído. No va a ser su crítica. Nuestra crítica lo va a hundir. Amén.
Dejemos de ser perseguidores de nosotros mismos. Otro personaje muy importante de la historia que me cautiva mucho fue el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, amado hermano, era un erudito de la ley, era un hombre lleno de la ley, lleno de la palabra. Sin embargo, era un asesino en serie que se había dedicado a perseguir a los cristianos. Sin embargo, aun cuando él mataba atrozmente, él lideraba, amado hermano, a aquellas personas que perseguían y los mataban cruelmente, a aquellos cristianos que lo daban todo en los primeros tiempos, en aquellos tiempos, en las sendas antiguas. Él fue, dice que el que protagonizó la muerte de Esteban, uno de los mártires de aquel tiempo. Eran muertos sanguinariamente. Dice que ellos asaltaban las casas, se metían dentro de las casas y de ahí los sacaban a los cristianos, a todo aquel que pregonaba de Cristo, y los mataban. Y sin embargo, Jesús, porque él fue llamado el apóstol de la gracia, sin embargo Jesús, aún al ver esos actos atroces y la persecución que le hacía a sus mismos hijos, Dios tuvo misericordia de él. Y tuvo que Jesús ir a su encuentro. Y tuvo que Jesús personalmente, ¿verdad?, presentársele al apóstol, a Saulo, que en ese entonces pues él era Saulo de Tarso, ¿verdad? Y decirle: Saulo, estás persiguiendo a mi iglesia. Saulo era un hombre lleno del celo por la casa de Jehová. Él pensaba en su corazón que lo que estaba haciendo era correcto, defendiendo sus creencias, defendiendo su doctrina, defendiendo su cultura, defendiendo sus raíces. Lo que Saulo no había entendido era que nosotros ya no vivíamos por la ley. Lo que Saulo no había entendido es que a través de Cristo nosotros ya vivíamos por la gracia. Amén. Y tuvo que venir Jesús a decirle: Saulo, te presento la gracia. Pero ¿cómo la pudo conocer y entender mejor Saulo a la gracia? Aleluya. Porque él la vivió en carne propia, porque él era digno de muerte también. Amén. Porque en otros, viéndolo de una forma natural, era el digno de muerte, así como le había dado muerte a tanta gente inocente. Amén. Sin embargo, Dios le presentó la gracia personalizada en él, para que él pudiera entender la gracia y dar de gracia lo que por gracia él había recibido. Amén. Saulo entendió que él también debía morir igual. Sin embargo, su corazón lleno de gratitud pudo entender la misericordia de Dios y el regalo que él había tenido a través de la salvación. Y fue entonces cuando Saulo comenzó a predicar, y ya no fue más Saulo. Ahora fue, dice, Pablo, el apóstol de los gentiles, amado hermano. Y comenzó la comisión de Pablo a predicar y a pregonar el evangelio y a extenderle a todo aquel que quisiera creer en Jesús para que reciba la salvación. Amén. ¿Cuántos pueden dar un gloria al Señor? Aleluya. Aleluya. Amado hermano, en el libro de los Hechos nos muestra todos los actos de los apóstoles. Y había una controversia. Claro que había una controversia. ¿Usted cree que un Pedro, un Mateo, no decían: pero cómo? Si nosotros caminamos con el Mesías, nosotros hemos sufrido con el Mesías, y viene este recién aparecido que nos mataba, que nos perseguía, y es salvo. Ellos también se atribularon, amado hermano. Ellos en algún momento tuvieron que haber dicho: pero ¿cómo es, Señor? Porque los hombres no entendemos la misericordia de Dios. Nosotros no vemos lo que Jehová ve. Amén. Nosotros no miramos con misericordia. Por eso David decía: yo prefiero caer en las manos de Jehová, porque el hombre es indolente. Amén. El hombre es indolente, pero Jehová tendrá misericordia de mí. Aleluya. Gloria al Señor. Amado hermano, hace unos días yo tengo conociendo a una muchacha hace un año.
Cuando yo la conocí a ella, me parecía brinquilla y me caía mal. Me caía mal, yo lo reconozco, me caía mal de ver la brinquilla. Ella no compartía con mujeres. Cuando usted la veía a ella, nunca era compartir con mujeres, solo con chicos. Y yo decía, hay algo que no me gusta en esta muchacha. Cuando de repente, como los chismes y los cuentos son los primeros en correr, ¿verdad? Nos enteramos que la chica había caído con un muchacho. Pasó el tiempo, nos enteramos que había caído con otro muchacho. Y pasó el tiempo, con otro muchacho y todos casados. Y yo le digo, Señor, no, yo me tengo que poner a orar porque esta está endemoniada. Señor, esta se ha dedicado a destruir los hogares. Hermano, y en mi corazón, créalo y soy sincera de parte del Señor, en mi corazón comenzó a ver como fastidio. La comencé a ver sin misericordia. Y yo le comentaba a alguien y decía, hay que hablarlo, hay que decirlo para que se le ponga una sanción. Sí, yo decía, sí es verdad, porque no está bien lo que está haciendo. Amado hermano, y me pongo a orar, y en medio de la oración, el Señor me dice, ¿y quién eres tú para pedirme a mí o enseñarme a mí una vez más cómo debo yo de reprender a alguien? Cuando tú estabas perdida, también querías misericordia. Amén. Porque en algún tiempo también anduvimos en caminos equivocados. Y porque en algún tiempo fuimos perversos. Y en aquel tiempo no sabíamos el grado de perversidad que tenía nuestro corazón y el daño que estábamos ocasionando. Y sin embargo Dios también tuvo misericordia. Y me decía, ¿y tú no pedías misericordia? ¿Por qué ella no es digna de misericordia? Amado hermano, el Señor es tan bueno y es tan misericordioso, pero el corazón del hombre es tan cruel, amado hermano. Por eso cada día nosotros debemos pedirle al Señor que ministre nuestros corazones, porque cada día nosotros tenemos que aprender algo, porque cada día tenemos que escudriñar algo de nosotros, amén. Pero es necesario que usted y yo menguemos, porque para que el Señor pueda venir a morar en nosotros, es necesario, dice la palabra del Señor, es necesario que nosotros menguemos para que Cristo crezca en nosotros. Esto lo dice, aleluya, en Juan 3, del 30 al 31. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. El Señor, amado hermano, no puede cumplir sus propósitos. Él, amado hermano, no puede encaminarnos de la mejor manera si usted y yo no tomamos la decisión de menguar. Porque Jehová no puede derramar su Santo Espíritu en cualquier templo. Amén. Porque para que usted y yo podamos ser de bendición y para que usted y yo seamos vasijas de honra y para que el propósito del Señor se cumpla con excelencia, nosotros debemos menguar la carnalidad, debemos menguar la hipocresía, debemos menguar el altivismo, debemos menguar la perversidad, debemos menguar, amado hermano, el egoísmo, la crítica, el chisme, la maldición, amado hermano, todo lo que alimenta la carne y también lo malo en nuestro corazón debemos nosotros menguarlo. Porque la palabra del Señor dice que Él no puede depositar un vino nuevo en un odre viejo. Amén. Él no puede depositar algo honroso. No puede fluir el propósito de Dios con libertad si usted y yo no hemos menguado. Amén. Aquí, amado hermano, no sirve el talento. No sirve el talento que usted tenga para predicar, para cantar, para muchas cosas. Aquí sirve cuánto nosotros nos hayamos negado a nosotros mismos. Porque solo cuando usted y yo hagamos morir la carne, es que podrán verse los frutos del Espíritu. Porque si nosotros seguimos con egoísmo, ¿cómo van a surgir los frutos del Espíritu como la generosidad? Amén.
Si nosotros seguimos siendo crueles, perversos, odiando, ¿cómo va a fluir el fruto del Espíritu Santo del amor? Constantemente, amado hermano, nosotros debemos estarnos examinando. ¿Qué más falta en menguar en mí? ¿Qué más falta, Señor, para que ese vino nuevo que tú quieres depositar, para que mi vida sirva de bendición, amado hermano? Porque el Señor nos ha sido nosotros por escogidos. Pero el Señor, para que usted cumpla con excelencia el propósito al cual hemos sido llamados, necesitamos menguar, necesitamos morir, porque nosotros vivimos más que Cristo. Por eso no se salvan las almas a veces, porque a veces en vez de atraer un alma a Cristo, la echamos afuera. Amén. Porque aún en medio del pueblo del Señor, en vez de consolarnos, en vez de edificarnos o de hacernos volver del mal camino, lo que procuramos es la perversidad, el juzgamiento. Nos olvidamos que usted y yo fuimos salvos por gracia. A veces nosotros, amados hermanos, vivimos un evangelio de la ley, no de la gracia. Amado hermano, nosotros debemos dar muchos más frutos, pero solo esto surgirá cuando usted y yo dejemos de huir a menguar nosotros mismos, dejemos de huir por cumplir nuestros deseos, por saciar nuestra carnalidad, porque es fácil alimentar la carne, amado hermano. Es tan difícil alimentar el espíritu. Alimentar el espíritu nos producirá lágrimas, porque el Señor nos ha mostrado también eso. Pero sin embargo, amado hermano, el fruto y los resultados, y cuando usted pueda ser llamado a un obrero aprobado, eso va a traer mucho gozo para su alma y para la mía. Cuando aquel día nosotros podamos levantar nuestras manos y decir: heme aquí, aleluya, gloria a Dios, pude cumplir tu propósito, he peleado la buena batalla, he corrido, amén, la carrera de la fe, aleluya, gloria a Dios. Amado hermano, nosotros no debemos olvidarnos que debemos de dar de gracia lo que por gracia recibimos. No deseamos, amado hermano, como aquellos fariseos que pensamos que quizás el que vemos perdido por ahí ya no tiene salvación. No, mi amado hermano, aún el más perdido de afuera tiene derecho a la misericordia, amén. Aún el hijo más descarriado tiene derecho a la misericordia, amén, gloria a Dios. Quizás no lo merecemos, pero así le plació a Cristo, amén. ¿Y quién es usted y quién soy yo para contradecir los propósitos del Señor? Amén. No huyamos como lo hizo Jonás, porque lo único que va a hacer es retrasar un poco la obra y complicar su vida, porque el Señor igual lo va a traer. Aunque sea de las orejas, el Señor nos trae, y lo hablo con la experiencia porque lo he vivido. A mí el Señor no me ha permitido, yo tengo miedo cuando yo tengo un plan o un objetivo, porque yo sé que si no está dentro del plan del Señor, así yo me pare de cabeza, el Señor no me lo va a permitir. Entonces, amado hermano, no seamos como Jonás, no alborotemos nuestras propias tormentas, porque a veces tenemos tormentas que nosotros mismos ocasionamos, porque si nosotros no huyéramos por los caminos equivocados, no nos sobrevendrían tantas tormentas, amén. No huyamos como Jonás. Aleluya. Le damos gracias al Señor por esta palabra. Gloria a Dios. Yo los invito, mis amados hermanos, a ponerse sobre sus pies. Amén. Vamos a darle gracias al Señor por este mensaje. Gloria a Dios. Por su palabra, que es vida. Amén. Que aquella palabra pueda correr como ríos de agua de vida en nosotros. Amén. Que aquella palabra nos aperciba cada día. Amantísimo Dios y buen Padre celestial, aleluya. Padre eterno, en esta hora, Dios, ponemos nuestras vidas delante de usted, Señor. Derramamos nuestro corazón, papito lindo.
Padre querido, Dios todopoderoso, tú que escudriñas las mentes y los corazones, Rey, ayúdanos a entender, Señor, en qué debemos menguar, Padre mío, para que tu Santo Espíritu more en nosotros, Señor. Oh Padre eterno, ayúdanos, Señor amado, a ser vasijas de honra, Padre de la gloria. Ayúdanos, Señor, a poder ser utensilios, Dios mío, útiles en tus manos, Padre eterno. Que podamos, Señor amado, oh Padre eterno, poder pregonar tu palabra. Permítenos, Señor, que como tus hijos podamos extender tu gracia a toda persona, Señor. A todo corazón que lo necesite, Padre. Señor, es fácil predicarle a una persona amable, pero es difícil predicar a quien nos lastima, Señor. Es difícil predicar a quien nos agrede, Padre. Oh Dios todopoderoso, aleluya. Pero ahí tú manifiestas tu gracia, Señor. Aquella misericordia por la que yo también fui salva, Padre eterno. Permítenos mostrar a un Cristo que salva, a un Cristo, Señor amado, que no quiere que nos perdamos, sino que quiere que tengamos salvación y vida eterna, Padre, aunque no lo merezcamos, Padre. Venimos delante de ti, Señor, sin nada, Padre querido. Oh Dios todopoderoso, solo con un corazón dispuesto a servirte, Padre, y a que tú hagas lo que tú tengas que hacer en nosotros, Señor. Muéstranos el camino, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Mi alma te alaba, Rey, aleluya. Gloria a tu nombre. ¿Y quién vive? Y a su nombre. Dios me lo bendiga, mis amados hermanos. Gloria a Dios, hermosa palabra del Señor, que la atesoremos, la llevemos.